Hola, buenos días a todos. Yo soy Mario Pinzón, fundador de Global Go Colombia, firma de consultoría con presencia en 10 países del mundo y tratamos todo el tema de cannabis legal, medicinal y ojalá recreativo dentro de poco, en alianza con el grupo logístico CIA Comex, operador de la gran mayoría del cannabis colombiano de exportación. Y les doy la bienvenida a nuestro tercer webinar en español de este año, después de haber hablado en un comienzo de comercio exterior y luego del acceso al cannabis medicinal. Si los quieren volver a ver, están en nuestro canal Global Go Connect en YouTube. Y hoy, en este tercer webinar, queremos hablar de un tema que muy irónicamente sigue siendo prácticamente un tabú en Colombia. Entre uno de las charlas que tuvimos con los invitados era saber si lo íbamos a llamar cannabis recreativo o si lo íbamos a llamar cannabis de uso adulto. Yo personalmente de cariño le digo hierba, otros le dicen ganja, o como se popularizó en el siglo XX, marihuana, pues que ya, por ejemplo, sabemos que esa palabra fue utilizada, instrumentalizada con un montón de racismo, de religión, de ideologías, de prejuicios, impulsado por políticos conservadores que tenían una agenda, y esa agenda terminó convirtiéndose pues en las narrativas que le dieron forma al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, entre esas las políticas de drogas. Entonces hoy venimos aquí a preguntarnos, ¿qué pasa con el cannabis recreativo en Colombia? ¿Por qué sigue casi siendo un tema prohibido en cualquier espacio? ¿Cuándo va a ser legal? ¿Y cuánto tiempo más vamos a seguir sosteniendo la tan nociva prohibición? Que es un debate que a mi parecer ya está en su gran parte, en gran parte solucionado, porque más allá de las creencias y los prejuicios que tiene un sector de la sociedad, la prohibición del cannabis y de otras sustancias orgánicas ya prácticamente no tiene ningún argumento de peso a favor, pues ya en muchos escenarios y desde muchas disciplinas se han dado motivos contundentes, por un lado, a favor de la legalización del cannabis y de otras sustancias, y por el otro lado también en contra de la guerra contra las drogas, porque pues, una de las verdades que tenemos hoy en día es que la guerra contra las drogas no ha dejado unos resultados malos en Colombia, sino catastróficos en Colombia y en otros países de la región. Hoy por lo menos en Colombia tenemos un país más fragmentado o tan fragmentado como en décadas anteriores. En esas zonas donde el Estado nunca había llegado antes del acuerdo de paz con las FARC, pues el Estado sigue sin llegar y hoy esos territorios están bajo el control de diversas bandas criminales e incluso de carteles extranjeros. Y aún así, pues seguimos siendo el mayor aliado de Estados Unidos en América Latina. Colombia sigue poniendo los muertos, la miseria, resultado de perversos manejos de mafias que pues al día de hoy resultan prácticamente omnipotentes. Pero bueno, dejando eso de lado, por el lado de la legalidad en el marco internacional, paradójicamente el país padre de la prohibición y de la guerra contra las drogas, que es Estados Unidos, ya son 16 estados donde el cannabis recreativo es legal. Hace menos de un mes, Nueva York legalizó el cannabis recreativo y este año se esperan 4 o 5 estados más, al menos. Siguiendo en el campo de la política, el líder de la mayoría demócrata en Estados Unidos, que se llama Chuck Schumer, ya dijo que van a buscar la legalización federal y otros proyectos de ley sobre servicios financieros que siguen indicando que que la legalización del cannabis ya no es una cuestión de prohibición o no. La legalización del cannabis es una cuestión de tiempo. Por eso la pregunta de hoy es, ¿cuándo va a ser legal en Colombia? Porque en palabras del mismo Schumer, ese tan temido desfile de horrores que iba a suceder después de la legalización del cannabis nunca sucedió. Y por eso hoy Canadá, Uruguay, Portugal, varios países europeos están haciendo sus programas piloto, llamándole en algunos lados le llaman paciente a los consumidores, en otros países simplemente hay venta libre, publicitada, con diferentes tipos de packaging y presentaciones. California es el mejor ejemplo de eso. Y próximamente viene México, que México pues también tiene todos sus dificultades políticas, pero ya tienen el proyecto de ley para el uso, para la ley de todos los usos del cannabis, y eso va a salir en un año o 2 años y Colombia podría muy rápidamente verse rezagada y nos podríamos quedar viendo un chispero. Pero tampoco podemos ver al cannabis como algo nuevo porque
desde la antropología. También está bien documentado que la relación de la humanidad con el cannabis viene de hace muchísimos años. No solo como método para trabarse, como decimos en Colombia, sino que ha pertenecido a la medicina tradicional china, a la ayurvédica de la India, y hasta el siglo XIX estaban las farmacopeyas europeas. Y eso tampoco es un secreto. Lo cual me lleva al argumento biológico, que yo creo que es de todos los argumentos el que más me gusta a mí, el que más me convence, y es que los seres vivos, mamíferos al menos, no estoy seguro, pero tenemos un sistema endocannabinoide. Esto a mí, yo creo que a cualquier ateo puede parecerle como un plan divino, donde hay una planta que no solamente tiene un uso, sino cientos de usos que le sirven a la humanidad. Entonces, una vez nos preguntamos, ¿cómo puede esto ser prohibido? Y finalmente quiero llegar al argumento económico que hoy, en la situación que atraviesa el país, debería ser suficiente dadas todas estas circunstancias. Por ejemplo, el estado de Colorado, que es un estado con menos de 6 millones de habitantes, ya ha visto una empresa, una industria que ha dejado 10 billones de dólares. Esos son 10.000 millones de dólares en poco más de 7 años. Illinois vio en su primer año ventas por $1 billón. La industria canadiense dejó ventas de 2.6 billones de dólares canadienses en 2020. Con el dinero de esa industria legal que se ha canalizado por medio de impuestos de vuelta al Estado, todos estos territorios, estas circunscripciones y provincias acá en Canadá han iniciado proyectos para tratar adicciones, para invertir en educación, para llevarle la contraria al COVID, para poner soluciones al COVID. Entonces, esto resulta prácticamente una decisión obvia para cada país. Y esto debería ser una prioridad en las maneras de cómo estamos nosotros afrontando el futuro económico del país y quizás poder evitar esta reforma tributaria. Pero bueno, otros números para ir cerrando. Están las diversas estadísticas de salud pública que hemos repetido durante tantos años los defensores de esta planta. El tabaco, el alcohol y el azúcar dejan mucho más muertos que el cannabis, y eso lo puede entender cualquier persona que sepa leer. Para muchos que fumamos y para muchos que no, este debate ya es simple sentido común. El libre desarrollo de la personalidad desde siempre ha llevado al humano a buscar maneras de embriagarse. Y si de algo se trata la democracia es de poder elegir, al menos entre que los jóvenes puedan escoger entre la botella de aguardiente o de John Thomas o de Chirvinchi o de esas cosas que yo tomaba en la universidad, que son legales y que son tan nocivas. O fumarse un porro de calidad, que uno sepa que no está alimentando el conflicto armado. Entonces, como consumidor de cannabis, de esta plantica que puede ser tan hermosa, como ciudadano que paga todos sus impuestos, como empresario que quiere crear empleo y que quiere traer inversiones para sacar al país de la olla, y como egresado de ciencia política que se ha fumado innumerables porros tratando de buscar maneras en cómo ayudarle a todo Colombia. Por esas razones, para mí es un honor y es un orgullo haber reunido un panel de la calidad que tenemos hoy, con personas de distintas proveniencias, con visiones muy valiosas, llenas de sustento en un momento que si bien tenemos 1000 otras preocupaciones, y esto puede parecer un tema secundario, necesitamos entender que el cannabis y que la política de drogas nos involucra temas de salud pública, de seguridad nacional, generacional. Esto reúne a comunidades, productores, transformadores, trabajadores del campo, personales de laboratorio, víctimas, comunidad médica, las miles de familias que siguen escogiendo entre los cultivos lícitos e ilícitos, políticos, consumidores, pacientes y miles de personas con dolores crónicos. Y por eso este debate debe darse acá y debe darse en cada sala, salón, plaza, cámara o parque de Colombia. Esto es una invitación para que podamos y volvamos a tomar este tema y lo hablemos con conocimiento desde la educación y seriamente como debe ser hablado. Solo me queda agradecerle a Procanacol, a nuestros clientes en Colombia y al equipo de Global Go en Norteamérica que nos apoyan en la parte de producción.
Gracias por escucharme y asistir a este webinar. Y ahora sí los dejo con mi estimada Mariana de Córdoba, cofundadora de Procanacol, actriz, modelo, paciente de cannabis medicinal y activista por el cannabis recreativo. Mariana, ya pues. Hola Mario, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial a este tercer webinar. En el pasado tuve la oportunidad de asistir como paciente. Para contarles un poco más de lo que hago y de quién soy, yo soy actriz y presentadora colombiana y hace unos 7 años yo sufrí un cáncer muy agresivo y en ese momento no teníamos una ley de cannabis medicinal en Colombia, pero yo soy una persona muy curiosa y decidí hacer un tratamiento experimental basado en marihuana. Este tratamiento al cual yo me sometí fue absolutamente exitoso. Creo que ni los médicos en el country creyeron que yo pudiera sanarme de tal forma porque iba a perder varias partes de mi cuerpo, que lo que hice fue recuperarlas. Entonces, a raíz de mi recuperación tan avanzada y tan rápida, comencé a involucrarme más con el cannabis. Yo al principio solamente conocía el cannabis como, pues, el porro que uno se fumaba en la universidad, en la fiesta, aquí, allá. Yo no tenía ni idea de los beneficios en ese momento. Más adelante fue que empezó mi curiosidad a indicarme que, bueno, tenía que leer un poquito más, educarme un poquito más. Y después de que esto sucede, comienzo realmente a convertirme en una activista del uso recreacional también. Yo actualmente vivo en Los Ángeles, California, que es el paraíso de la marihuana. Entonces, eso es básicamente lo que hago. Y bueno, voy a estar aquí de moderadora. Estoy feliz de tener este panel tan maravilloso. Estamos con el senador Luis Fernando Velasco, que ha sido alcalde, representante a la Cámara, senador, ha impulsado leyes que han cambiado a Colombia, como las leyes de la vía data, conductores ebrios, leyes para los discapacitados, defensor de animales, mucha inclusión a las minorías. También estamos con Adriana Muro de Elementa. Elementa, tengo entendido que es un equipo multidisciplinario que trabaja desde el enfoque jurídico y político para fortalecer los derechos humanos. También estamos acompañados de Catalina Gil, que trabaja en el Open Society Foundation, fundación de George Soros, que es el grupo privado más grande que trabaja para la justicia y la democracia y los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y también estamos con Julián Quintero, que es fundador de Chele Cabeza, sociólogo de la Universidad Nacional, activista político por la reducción de riesgo y consumo responsable de las drogas en Colombia, y fundador de ATS, Acción Técnica Social. Y también estamos con Matador. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó, ya llegó. Ah, bueno. Matador, nuestro caricaturista por excelencia del tiempo. Entonces, bienvenidos a este panel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quisiera comentarles desde mi punto de vista lo que es el cannabis para mí. El cannabis me salvó la vida a nivel medicinal, pero a nivel recreacional, que es realmente el tema que vamos a tratar en este webinar. Cómo lo he abordado y cómo ha sido mi experiencia ha sido muy diferente. He comprendido que hay que tener algún tipo de educación sobre esto. Yo vivo en California, entonces se me facilita de alguna forma entender y comprender un poco más lo que son las ramificaciones y cómo usarlo. Yo soy una fumadora recreacional diaria. O sea, en este momento estoy en Miami. Aquí no puedo ir a un dispensary a comprar, pero pues tengo mi vape de sativa y estoy relajada y estoy bien. Quisiera preguntarles a ustedes, porque creo que en algún momento de la vida, sea en el colegio, universidad o simplemente de parche con los amigos,
ustedes o han estado cercanos a la marihuana o han tenido la experiencia de fumarse un porro o un puff puff pass. Y me gustaría preguntarles cómo ha sido para ustedes esa experiencia. Porque creo que aquí todos en algún momento por lo menos la hemos probado. Entonces, senador Velasco, voy a comenzar con usted. Quisiera que me comentara y me contara cómo ha sido su experiencia, si alguna vez ha probado o no la marihuana, o si tiene alguna relación con un porrito, un cachimbombo, cualquier cosita. Un cachito. Cachito. A ver, Mariana. No, pues yo no sé fumar. He intentado porque me parece interesante, me atranco, toso mucho, de manera que no he llegado a la experiencia. No quiero aquí aparecer pues como Carmelito descalzo. He tenido experiencias con otro tipo de drogas suaves. Es claro, con la marihuana he tenido esa dificultad. No me gusta el cigarrillo, nunca he fumado. Entonces el tema mío es contra el humo. Sin embargo, defiendo claramente la posibilidad y sí he tenido muchas experiencias, mis amigos, el entorno, pues uno lo ve y ve una diferencia gigantesca frente al uso de la marihuana recreacional de adultos. Es muy distinta el espacio donde hay unas personas metiéndose su cachito, su porrito, conversando, riéndose, incluso cuando uno tiene una pareja que consume en algún momento, pues mejoran muchas condiciones, la libido, etcétera. Cuando tú estás en un espacio donde hay alcohol, cuando la gente ya ha consumido a cierto nivel el alcohol, comienza a subirse la voz, actitudes un poco agresivas, cosa que no se ve en el espacio de la marihuana. De manera que la experiencia que yo conozco en el entorno, particularmente en el uso de la marihuana adulta, es una experiencia interesante. Debo también confesar que personas muy cercanas a mí han tenido dificultades con la droga. A mí no me parece que la droga sea, digamos, el espacio donde tengamos que llegar. El alcohol, la marihuana es un vicio que tiene que manejarse responsablemente, porque si se maneja irresponsablemente puede tener unas dificultades muy grandes, no solo para la persona, ojo, para su entorno, para su familia, para la gente cercana. Por ello yo creo, y por ello milito en la legalización, en la regularización, particularmente de la marihuana de uso adulto para no solo efectos medicinales. Es increíble. Tú sabes que en Colombia no está legalizada para alimentos, ni está legalizada para uso industrial para hacer el cáñamo. Yo acabo de presentar el proyecto. Sé. Acá tengo todos los alimentos. Te cuento, Mariela, acabo de presentar el proyecto y creo que he logrado un consenso. Ojalá me lo aprueben. Y soy el ponente para llevar a plenaria, que ya fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, la regularización y legalización de la marihuana recreacional para uso adulto, de la hierba. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Adriana, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con la marihuana. Sabe, creo que como de uso adulto. De uso adulto. Primero, muchas gracias a todas y a todos por la invitación. Pues creo que como todas y todos los que estamos aquí lo he hecho desde una posición de privilegio. Además, yo soy mexicana, viví muchos años en Colombia, entonces voy y vengo entre dos de los países productores de cannabis en el mundo. Entonces lo he hecho precisamente desde el privilegio, ¿no? Y creo que desde Elementa, como organización de derechos humanos, lo que hacemos es identificar a quién afecta la prohibición de las drogas, a quién afecta desde un punto de vista discriminatorio, ¿no? No se nos olvide que, como bien decía Mario, la prohibición inicia en Estados Unidos, afianza en el sistema internacional y aterriza en los países productores de forma diferenciada e injusta, ¿no? Eso lo vemos en la población cultivadora que vive y que tiene como sustento único
el cultivo de este tipo de plantas, tanto el cannabis como la hoja de coca, la amapola, la discriminación que han sufrido personas usuarias, ¿no? En la intersección con la clase, con el género, y pues lo que yo veo ahorita es una posibilidad de regular bajo un enfoque de derechos humanos, bajo un enfoque de justicia social, y también a la colombiana o a la mexicana, ¿no? Creo que no podemos comparar el caso Canadá, el caso Uruguay, incluso el caso de Estados Unidos, porque quienes más hemos sufrido la mal llamada guerra contra las drogas, hemos sido los países en América Latina y los países productores, ¿no? Entonces yo tengo un acercamiento con el cannabis, creo en el cannabis no solamente por su uso medicinal, sino también por los otros usos que pueda haber, ¿no? El uso recreativo, el uso espiritual, etcétera. Creo que todas y todos tenemos derecho a acceder a ese tipo de usos, pero también tenemos que entender que la regulación, ahí me adelanto un poco, yo no creo en la legalización, creo en la regulación, porque como buena abogada creo en las reglas, y creo que las reglas tienen que existir en los procesos de regulación, tienen que ser medidas para beneficiar a quienes más han sido afectadas, a las personas que más han sido afectadas por la guerra contra las drogas, ¿no? Población cultivadora, a estos pequeños y pequeñas productores que desde hace muchos años impulsan y garantizan y perfeccionan el cultivo y la producción de cannabis, y también, pues, eso seguro Julián lo dirá mejor, pero a todo movimiento canábico que lleva décadas impulsando una regulación responsable y una regulación de derechos humanos. Muchas gracias. Julián, cuéntanos cómo ha sido tu relación del uso adulto del cannabis. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo creo que, pues lo primero es como hacer una reflexión y celebrar esta manera tan desparpajada y tan descomplicada en la que estamos hablando de consumo recreativo del cannabis en un contexto de la industria que por lo menos para Colombia se ha resistido tanto en abordar este tema, ¿no? Como que siempre ha habido un temor muy fuerte porque la industria empiece a dialogar de temas de consumo adulto, de consumos de cannabis recreativo. Siempre han querido diferenciarse mucho de las personas que tienen un consumo recreativo, que ejercen el libre desarrollo de la personalidad y se han concentrado mucho como en el tema medicinal, y a veces hasta con displicencia han mirado a todo ese movimiento activista canábico que durante los últimos años pues ha salido a las esquinas y se ha parado en las fumatones a decir que es hora de cambiar. Entonces eso es como lo primero que celebro, y es como esta manera en como pues están planteando esta conversación desde la industria, y pues claramente también es obvio que tiene que ver con la expansión de un negocio. Yo creo que lo segundo tiene que ver con mi relación, y como lo dice Adriana, yo no me sentiría irrespetuoso estar representando a la comunidad canábica, a los fumadores, a todas las 2000 personas que salieron ayer al Parque Nacional un poco a protestar y a fumar marihuana. Yo no soy esa persona, pero creo que el acercamiento obviamente lo tuve pues en Pereira, en mi tierra, lo tuve de chiquito con el porro. Por allá Matador lo saben, y por el barrio El Poblado, mis primeros porros en la vida, pero a lo largo de mi vida realmente yo me encuentro con la planta porque es mi objeto de estudio, porque yo soy sociólogo, porque ha sido como mi tema de investigación durante muchos años. Entonces hoy en día creo que mi relación desde hace muchos años ha sido más como un profesional de las ciencias sociales que ha intentado buscar una manera en cómo avanzar en la sensibilización social, en la movilización social, pero también en la construcción de evidencia para aportarle a los políticos y para aportarle a quienes toman las decisiones en términos de política de drogas. Creo que ese ha sido mi acercamiento, y debo confesar que el último año me reencontré con las gotas de CBD que me han permitido de nuevo poder dormir más de 6 horas, porque creo que por la edad y por el estrés y por la emoción que tiene este trabajo, pues uno ya no puede dormir más de 4, y sí me gusta más de 6. Entonces hace por ahí unos 6 meses estoy usando ocasionalmente gotas de CBD para conciliar el sueño en los días más ansiosos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Julián. Catalina, cuéntanos cómo ha sido tu acercamiento, o si has tenido alguna experiencia con el uso recreacional de marihuana. Hola Mariana, y muchas gracias también por la invitación. Pues yo, digamos, al igual que el senador, no fumo cigarrillos, nicotina, entonces no es algo que pueda ser tan fácil.
Pero pues sí, la aprobé en la universidad, creo como muchas personas, y quisiera hacer eco, digamos, a lo mismo que dijo Adriana, que es mi experiencia también sale más desde el privilegio, ¿no? Somos como un grupo de personas que pueden pagar una universidad privada, personas que tienen recursos para tener un buen dealer, que eso significa que puedes comprar algo de buena calidad, personas a las que la policía no va a perseguir, ¿no? Personas que estoy seguro que si tuvieran un consumo problemático pueden acceder a un buen servicio de salud, ¿no? Entonces creo que también eso es importante tenerlo en cuenta y pues ahora desde un ámbito laboral mi relación con varios cultivos y sustancias es más de poder promover y reformar pues nuestras políticas de drogas. A veces se oye que debemos regular, digamos, para terminar el conflicto, para vivir en paz, pero pues debemos tener en cuenta que regular no es una solución mágica a todos nuestros problemas, pues porque no todos los problemas de seguridad son causados por los mercados de drogas ilegales. Es más pensar que hay un sistema que es la prohibición que es muy dañino, ¿no? Las cárceles en muchos países latinos están sobrepobladas y tienen muchas personas por delitos de drogas, delitos menores de drogas, especialmente las cárceles de mujeres. Las personas que tienen un consumo problemático no pueden acceder a servicios de salud dignos que les trate este consumo. Esta lucha contra el narcotráfico ha causado mucho daño a las comunidades que cultivan coca, amapola y cannabis, donde usualmente el Estado aparece con militares o glifosato, pero pues no con inversión en bienestar, digamos, y pues muchas personas están expuestas a un mercado ilegal, donde consiguen sustancias dañinas no puras. Entonces, simplemente también desde el ámbito laboral es promover esa regulación porque pues la prohibición es costosa, es poco eficiente y tiene muchos daños, ¿no? Y porque tenemos una demanda tan poderosa que ninguna prohibición ha podido parar, ni siquiera pues digamos en la pandemia este mercado se frenó. Muchísimas gracias, Catalina. Matador, buen día, gracias por acompañarnos. Cuéntenos su experiencia con los cachitos. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta reunión de marihuaneros. Es una vaina chévere. Siempre me pasa lo mismo que el senador. A mí también me da una tos ni la hijo de puta y me da mucha risa. A mí me parece que la marihuana y el humor van de la mano. Pues lo que decía el doctor Velasco es, no es lo mismo ver una pelea de dos borrachos que de dos marihuaneros. Entonces, hay que perderle el miedo a decir que uno fumó o ha fumado marihuana o fuma marihuana. Casi siempre los marihuaneros dicen, uy, no, yo me fumo el cacho por allí. ¿Por qué? ¿Por qué las personas sí se pueden tomar? Ayer vi un senador de la República que se estaba tomando un pequeño chorro de whisky y eso no es para nada raro, ni hay que castigarlo. Lo mismo sucede con la marihuana. Yo he probado la marihuana, la probé lo que no debe hacer uno, porque yo fui criado en una zona muy dura de Pereira. La consumí casi que de niño, y eso es un error, porque la marihuana debe ser consumida por los adultos. Y fue la única vez que mi papá no me pegó, y fue la única vez que mi papá me entendió que el camino es la educación. Entonces yo creo que mi relación con la marihuana ha sido esa. Tengo amigos muy marihuaneros que son muy queridas personas. No les impide absolutamente para nada. Como tengo amigos que beben alcohol. Yo bebí mucho tiempo alcohol y bueno, la diferencia es total. También, como mi compañero pereirano, utilizo medicinalmente, hay una crema que utiliza el cannabis y es una crema muscular muy buena. Y también utilizo las gotas en aceite para poder dormir. Y es una berraquera. Y en esta pandemia la marihuana le sirvió a muchas personas adultas a lidiar con la ansiedad y a lidiar con todo este maremagnum de problemas que hay. Entonces yo creo que la marihuana, por donde se le mire, es beneficios. Obviamente hay que tener un buen sistema de salud para aquellos marihuaneros problemáticos. Pero aquí lo que se persigue es el marihuanero y las cárceles están llenas de gente por ley 30. Entonces lo que me parece es una estupidez. Pero si no se desarrolla una política para favorecer este tipo de salto, de paso adelante, no va a haber absolutamente nada. Podemos desgarrarnos las vestiduras y no va a pasar nada.
Muchísimas gracias, Matador. Bueno, vamos a hacer una aclaración pequeña para que la gente no se confunda. En este conversatorio vamos a tratar de uso adulto del cannabis. Aquí vamos a hablar del THC. No vamos a hablar tanto de la marihuana medicinal ni de los derivados de los cannabinoides, es decir, el CBD. Por esto, yo creo que vamos a tener que comenzar hablando con lo que se debe acabar. Aquí vamos a jugar un poco nosotros al abogado del diablo, debido a que todos en este panel estamos de cierta forma, según nuestro sector, a favor de esta planta. Entonces, esta pregunta va dirigida al senador, a Catalina y a Adriana. Y es, desde la experiencia que ustedes tienen y desde su área de conocimiento, ¿cuáles serían las posibles problemáticas derivadas de la legalización del cannabis en Colombia y cómo deberíamos tratarlas? Catalina, vamos a empezar contigo. Ok, pues yo voy a decir una que siento que de pronto Adriana también la va a mencionar y la puede complementar con lo que está pasando en México. Y yo creo, pues es un poco que regular, yo como entiendo la regulación es que debe ser una herramienta también para reparar, digamos, las comunidades que por años han sufrido la guerra contra las drogas, tanto las comunidades que cultivan como las comunidades las personas pues que consumen. Entonces siento que uno de los problemas es cómo conseguir una regulación. Sé que no hay regulación perfecta, pero con justicia social, por decirlo así. Cómo lograr que las comunidades que cultivan cannabis puedan ser competitivas. Es decir, que la regulación no signifique que simplemente van a cambiar de empleador y que va a llegar una empresa grande nacional o una empresa internacional a pagarles el mínimo y su bienestar no mejoró sustancialmente. Entonces, un poco, digamos, cuando uno ve a veces casos como el de Canadá, hace poco vi un estudio donde la mayoría de personas que tienen licencia son hombres blancos, que allá, digamos, la mayoría de personas que están en la cárcel y que han sido afectadas por la guerra contra las drogas es una comunidad afro, ¿no? Entonces sí siento que eso, y aquí creo que también tiene que ver, digamos, mucho el tema rural y pues que no somos un país competitivo, pero cómo vamos a hacer para que si regulamos, el mercado no se quede en las manos de los de siempre, que usualmente puede ser hombres blancos, internacionales o de empresas grandes, digamos. Ese sería como uno de mis puntos. Adriana, ¿quisieras complementar lo que contestó Catalina? Claro, yo creo que las problemáticas que pueden surgir es que la regulación traslade los vicios de la prohibición a un esquema legal, ¿no? Lo que observamos también por lo menos en el caso de México, en donde inicia la regulación a través de un litigio por parte de personas usuarias de drogas, que prefiero ese concepto cuando nos referimos a las personas que consumen marihuana, acaba siendo un proyecto de ley en donde se repiten estos vicios de la prohibición, es decir, no se toma en cuenta la población cultivadora de cannabis. En el caso de México se sigue manteniendo la penalización de la posesión de cannabis, lo cual pone en una situación de vulnerabilidad a muchas personas usuarias, y también qué posibilidades económicas hay para diferentes actores económicos, ¿no? Impulsar este sistema de licencias, que es el que hemos visto con el cannabis medicinal y ahora lo estamos viendo con el cannabis recreativo o de uso adulto, en donde puede haber licencias también para la población cultivadora, licencias para quien produce, licencias para quien comercializa, y así pueda haber un equilibrio económico, ¿no? Porque como bien decía Catalina, la regulación sí trae mucha plata, por supuesto que trae mucha plata, y qué mejor que se invierta en los países que han sido más afectados por la guerra contra las drogas, pero que también esa distribución del capital sea bajo un enfoque de justicia social, ¿no? Si seguimos tratando a la población cultivadora como la tratan los grupos al margen de la ley o los grupos de la delincuencia organizada, pero ahora en un esquema regulado, pues estamos repitiendo ese vicio de desigualdad y ese vicio en el que la población cultivadora se mantiene en una situación de vulnerabilidad. Creo que también hay que entender que la regulación de cannabis no va a resolver todos nuestros problemas en los países productores, ¿no? Y que la seguridad
va a seguir estando, va a seguir siendo compleja a pesar de que se regule el cannabis, porque tenemos otras sustancias psicoactivas, ¿no? Hace poco, pues nada más ayer estábamos en un proyecto de ley en relación a la regulación de la hoja de coca y sus derivados, tenemos las drogas sintéticas, es decir, hay todo un mercado. Entonces creo que el cannabis es este primer ejemplo y este primer ensayo que tenemos los países productores, insisto, o sea, meter la experiencia comparada a fuerza en estos países con contextos tan complejos, lo que puede resultar es una mala regulación, ¿no? Y ahí el diablo está en los detalles, ¿no? Creo que también implica que los diferentes actores dialoguemos, ¿no? Que la industria que busca impulsar el mercado regulado se hable con la población cultivadora, se hable con las personas usuarias de drogas y con las personas que han sido afectadas con la guerra contra las drogas. Creo que así también podemos romper esos esquemas que nos ha generado el mercado ilegal y aspirar pues a una regulación también democrática. Muchísimas gracias. Senador, ¿cuáles serían las posibles problemáticas derivadas de la legalización del cannabis en Colombia y cómo deberíamos tratarlas desde su punto de vista? Ya la estamos viendo, Mariana, se llama corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque cuando usted regula, y la manera de regular es que el Estado entregue licencias, y así debe ser, generalmente esas licencias terminan en manos de quienes tienen buenas relaciones con el Estado o capacidad de influenciar con dinero las decisiones de los funcionarios del Estado. Y voy a poner un caso concreto para no darle vueltas al caso. Yo estoy aquí en este momento en el sur de Cali, Pance. De noche, si yo me subo a la terraza de mi casa y miro hacia las montañas del sur del valle y el norte del Cauca, Caloto, Corinto, Miranda, Florida, puedo ver los viveros, las luces de los viveros de los sembrados de marihuana para uso adulto. Y son sembrados ilegales porque no ha sido regularizado. Eso genera una violencia impresionante porque la lógica de las mafias no es el monopolio, pero no el monopolio ofreciendo plata, sino el monopolio ofreciendo bala. O sea, el que no me haga caso a mí en la región, el que no me venda a mí lo que produce, el que no juegue con mi lógica, el que no acepte mi precio, lo mato. Esa es la lógica. Pues bien, cuando nosotros legalizamos la marihuana para uso medicinal, que fue un primer paso, yo presidía el Congreso de Colombia con Juan Manuel Galán, dimos una pelea fuertísima. A manera de anécdota, nos faltaba un voto y faltaban 5 minutos para cerrar la votación. Yo dejé la votación abierta, caí en cuenta en dónde estaba alguno de mis colegas y me bajé de la presidencia, me fui, prácticamente lo traje, hombre, no se tire esta buena idea y logramos aprobar esa norma, esa ley. Nosotros lo hicimos, o yo particularmente, una motivación muy grande era si le quitábamos la lógica de la mafia a este negocio y la regularizábamos, íbamos a acabar esa violencia que tanto nos golpea. Yo soy del Cauca, a los caucanos, tal vez el primer departamento, de pronto con Magdalena, productor de marihuana en Colombia. Dicen los expertos en la marihuana que la de Corinto es la mejor del mundo, por lo menos de eso se van a gloriar. Y entonces, ¿cuál sería mi sorpresa cuando voy, comienzo a hablar con la gente? Venga, armemos unas cooperativas, sálganse de las manos de estos mafiosos, venga, tengan ustedes sus propios cultivos. Les hice una relación con empresas que podían generar ahí unas sinergias interesantes. Se montó una cooperativa de más de 500 cultivadores de marihuana. Tú puedes creer que han pasado 5 años y a esos campesinos no les han dado ni los cupos ni las licencias. Los cupos y las licencias se los dieron a unos empresarios de por allá de Medellín y a unos empresarios de la sabana de Bogotá. Lo sé, porque por eso hago parte de Procanacol. Mire, es que eso es miserable. Y entonces el día que pusieron la bomba en Corinto hace 2 semanas, 3 semanas, que volaron casi que la alcaldía y hirieron 9 personas por esa guerra, va el presidente con sus generales a decir que hay que meter recompensas y todo. Y yo oí una declaración, le digo, no sean pendejos, hombre, ustedes lo que necesitan es cambien la actividad económica, dejen que los campesinos trabajen en lo que pueden trabajar. Ese tema de corrupción viene acompañado con licencias en un negocio que es muy bueno.
que es muy bueno. Estados Unidos se está preparando. El día que eligieron a Biden, no sé, tal vez fueron 16 los estados que legalizaron la marihuana de uso recreacional para adultos. Estamos hablando que en el 2024 se calcula que el negocio puede estar cerca de los 50 billones de dólares. Nosotros matándonos mientras otros hacen plata con ese negocio, eso es una locura. Muchísimas gracias, senador. La siguiente pregunta se la quiero realizar a Julián y a Matador. ¿Vamos a hablar de legalización o de regulación vigilada? A ver, ¿estamos hablando de adictos o de consumidores responsables capaces de autorregularse? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, Julián? Bueno, yo creo que la palabra adicto está recogida hace mucho rato. La palabra adicto la dejamos a un lado en los discursos, en los textos de política pública desde el 2007, que estábamos escribiendo la política pública en Colombia. En los últimos años también, en la última actualización de política pública, también se dejó a un lado la palabra adicto. Se habla de consumidores dependientes, se habla de consumidores problemáticos. Entonces yo creo que eso es lo primero, porque además es que la palabra adicto trae un montón de carga encima, ¿no? Adicto es el hermano del drogadicto. El drogadicto es el que tiene dependencia problemática a las drogas. Y hay un problema grande en el discurso, y es que la gente confunde hablar de consumo de sustancias con adicción a las sustancias o con dependencia a las sustancias. Entonces casi siempre cuando están planteando una conversación, y cuando se detienen solamente en aquellas personas que tienen problemas graves derivados del consumo, que no son menos del 10, 12%, en términos generales promediando todas las sustancias, pues están hablando de personas que tienen un consumo problemático y no están hablando de los consumidores en general que son funcionales. Y esa palabra adicción también se ha dejado a un lado porque la adicción, el drogadicto, es también una persona interdicta, y es una persona interdicta que no puede tomar decisiones sobre su vida, y no puede tomar decisiones, y entonces es una persona inhabilitada. Y entonces surgen todos aquellos que quieren rehabilitarlos. Y esa es una palabra que también ha sido sacada del lenguaje institucional, y es la rehabilitación. Nada más irrespetuoso con una persona que consume sustancias que pensar que lo van a rehabilitar porque está inhabilitado para vivir en la sociedad. Entonces eso también se ha venido dejando a un lado, y lo más interesante es que aquellos que rehabilitan son aquellos que se creen salvadores o que van a venir a salvar a alguien del flagelo de las drogas. Entonces yo creo que hoy en día toda esa categoría se ha venido desmontando, porque lo que está claro es que la mayoría de quienes usamos sustancias pues somos completamente funcionales mentalmente, somos funcionales físicamente, con la familia, nos quieren, queremos, respondemos, somos productivos para esta sociedad. Entonces toda esa categoría se ha venido desmontando, pero principalmente desde los desarrollos de la salud pública, desde los desarrollos de la participación en la construcción en política pública, por ejemplo, dejar a un lado aquel principio de la beneficencia que indica que el médico tiene que hacer todo lo posible para que una persona deje a un lado su enfermedad, pero lo último que tiene en cuenta pues es la decisión de la persona sobre su vida y sobre su cuerpo, y que como adulto puede hacerlo. Entonces hoy en día el concepto y la opinión del paciente, que ya también es otra categoría que se viene dejando a un lado, primero era delincuente, después paciente, hoy en día es un ciudadano. Creo que se ha venido parando y se ha venido posicionando frente a todo este mundo, entonces, que es el consumidor responsable, que también tiene pues todo un montón de matices, que puede pensar uno que cuando estamos hablando aquí de consumo adulto, pues pensaría uno que cuando le hablan de adulto le hablan de responsabilidad. A veces nosotros en programas como estos de Échele Cabeza, y cuando nos toca atender menores de edad, nos damos cuenta que muchas veces los jóvenes, y sobre todo esta generación con la que nosotros trabajamos, se ha preocupado por informarse más en la manera en cómo se va a drogar que la generación que nos está precediendo, y nunca se preguntaron en cómo iban a aprender a beber o a fumar o a consumir otras sustancias. Y vemos la catástrofe que genera hoy en día en la salud pública y en la convivencia social temas como el alcohol y el cigarrillo. Los muchachos que hoy en día se preguntan por cómo fumarse un porro y cómo meterse bien una pepa o echarse bien una línea, son una nueva generación que ha salido muy fuerte del closet. Entonces, la responsabilidad pensaría uno que está muy asociada al tema de los actos
frente a sí mismo y frente al entorno. Eso podría ser un consumo responsable que pasa por un montón de cosas, por saber la calidad de la sustancia que se va a consumir, por saber la cantidad que se va a consumir, por conocer muy bien su salud mental, por conocer muy bien su salud física, por conocer muy bien el entorno donde lo va a hacer, por saber muy bien cuándo no lo va a hacer. Creo que un segundo elemento ahí es el reconocimiento del placer y la felicidad como un objetivo loable en la búsqueda de consumir una sustancia. Nadie se pone una sustancia psicoactiva con fines recreativos para tener un mal viaje. Entonces, creo que reivindicar eso en un contexto tan religioso, donde siempre el pecado y el dolor ha sido la forma de salvarnos, es anteponernos a esa moral judeocristiana que no nos ha permitido el placer por el solo hecho del placer, y creo que debe ser reivindicado por una persona adulta y responsable en su consumo. Creo que, por último, como para no profundizar ahí mucho, creo que hay dos cosas importantes en ese consumidor responsable, y es salir del closet psicoactivo y reconocerse como una persona, como decía Matador ahorita. Uno no tiene que estar saliendo a las esquinas a decir que fuma marihuana, pero también tiene que evitar hablar en tercera persona o como si no fuera con él cuando se lo preguntan. Reconocer el consumo de sustancias simplemente, sin ser un activista y sin ser un político, simplemente una persona puede, con solo que impacte su contexto primario, con solo que impacte a su familia, a sus cercanos, y en el mismo comportamiento pueda demostrar que es funcional y activo socialmente, es ya un paso adelante. Y creo que eso es importante. Y creo que, por último, creo que sí hay que hacer un llamado, y este es un llamado entendiendo un poco el perfil de las personas que están viendo este chat, que muchos somos técnicos, somos profesionales, somos investigadores políticos. Es que también yo creo que hay que empezar a trasladar el discurso reformista político a la acción. Nosotros hemos trabajado y trabajamos mucho en diseños de política, en escribir documentos y dar respuestas, pero pensaría y quisiera uno que se agitara un poco más la movilización social, que dejáramos de hablar en tercera persona, que saliéramos un poco más a las calles, porque lo que acabamos de ver, y lo hemos repetido, es que la evidencia no toma las decisiones en política de drogas, y Duque nos lo ha demostrado con todo el volumen de fuerza de evidencia que hay para que no haga lo que está queriendo hacer con el glifosato. Entonces, si los políticos no van a tomar las decisiones basadas en la evidencia, necesitamos nosotros apropiarnos de esos espacios y cambiar a los políticos para tomar las decisiones como son. Así es, muchas gracias, Julián. Matador, le voy a cambiar la pregunta. ¿La problemática es la pobreza o la hierba? Ni la una ni la otra. La problemática es que somos un país mal gobernado por una clase dirigente inescrupulosa, ladrones, pícaros, que ha empobrecido a un país que es un paraíso. Colombia es un paraíso, su gente, todo, pero somos un país que no es pobre, sino empobrecido por las políticas. Entonces, volviendo, ya que yo ya estaba listado para la otra pregunta, pero bueno, yo creo que la solución y el gran problema de Colombia es el narcotráfico. Deberíamos legalizar todas las drogas. Que alguien tenga, un adulto tenga la posibilidad de ir a una farmacia o a un almacén y pedir una droga de allí, una marihuana de allá, una raya de perico, tusi, lo que sea. Porque eso es quitarle el negocio a las mafias. Mire, las mafias con el dinero del narcotráfico compran más tierra, desplazan campesinos, matan líderes sociales, solo por tener más plata. Que tienen plata, les queda plata para comprar políticos, comprar jueces, comprar policías, comprar incluso gente del ejército trabajando con ellos. Entonces, y esto pasa por el término político. Geopolíticamente, Estados Unidos, mire, está legalizando en muchos estados la marihuana, porque entendió que la prohibición era una adicción al fracaso. Entonces, lo que hacen aquí es, nosotros colocamos los muertos y ellos se ganan la plata. ¿Por qué usted nunca ve un narcotraficante gringo? ¿Por qué? Porque cuando los extraditan a los capos de los carteles colombianos y mexicanos, ¿cómo negocian la justicia gringa con ellos? Denos una palata, denos
miles de millones de dólares, negocie con nosotros y pague una pena menor. Entonces los pendejos de este paseo somos nosotros los colombianos. Si Colombia, ojo, no elige una persona con un perfil, y lo estoy hablando claramente, yo creo que es más fácil que una persona como Gustavo Petro pueda acceder por su libre pensamiento, pueda acceder a este tipo de temas y confrontarlos que cualquier otro político. Porque mire, Santos, siendo Santos le abono que tuvo la fortaleza de ir pidiendo la legalización de la droga y puso su tema y todo eso, con renuencia de Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos lo que le interesa es qué hace con el negocio mientras nosotros colocamos los muertos. Es más, el glifosato no lo colocamos nosotros, no lo venden ellos. Entonces, tenemos que quitarnos la venda y hablar con todas las letras. Muchas gracias, Matador. Bueno, la tercera pregunta que les quiero realizar, y esto es primero a las chicas Catalina y Adriana, al senador y a Julián. En este momento sabemos que estamos teniendo unos debates sobre la legalización de la hoja de coca, psicodélicos, no solamente en Colombia, pero es algo que está trending en muchos países alrededor del mundo. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles serían las opciones de Colombia para desligarse de la guerra contra las drogas? ¿Y cuál sería una estrategia viable para las políticas internacionales de sustancias controladas? Adriana, te doy la palabra. Pues en primer lugar, pues la regulación definitivamente. Es decir, establecer las reglas claras de cómo debería ser la regulación. Creo que retomando lo que decía el senador, la medida en que sean procesos transparentes, procesos legislativos transparentes, que eso es lo que no está pasando, por lo menos en el caso mexicano no pasó y esperemos que en el caso colombiano sí sea. Creo que Colombia está en un momento supremamente importante en relación con la política de drogas. No nos olvidemos que el acuerdo de paz contiene un punto sobre política de drogas, es el primer acuerdo de paz en el mundo que lo incorpora y pues quienes trabajamos en el movimiento de reforma de política de drogas estamos viendo cambios y nuestra esperanza está en el Congreso definitivamente, ¿no? Tenemos un proyecto de ley para regular la hoja de coca y sus derivados. Hoy en este momento se está debatiendo un proyecto de ley para prohibir el glifosato. Tuvimos varios proyectos el año pasado de cannabis, uno que sigue vivo, es decir, estamos avanzando hacia otras lógicas y otras posiciones a través de la regulación. Sin embargo, creo que eso no es suficiente, ¿no? En la medida en que a la par de que el Congreso impulsa cambios en la política de drogas, mantenemos un esquema militar, por ejemplo, en donde por ahí decían que el Estado no llega a los lugares donde hay presencia del crimen organizado. Yo creo que sí llega y llega de forma camuflajeada desde el ejército, con helicópteros y con glifosato. Entonces de nada sirve que estemos pensando en un esquema de regulación si mantenemos el enfoque militar. Y por otro lado es la política de salud pública, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, el presidente Duque en su ruta futuro habla de la salud pública y la salud pública. Yo leo y releo esa política y no encuentro una sola medida en materia de salud pública y política de drogas, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante también impulsar medidas concretas en favor de personas que tienen consumo no problemático. Las Naciones Unidas hablan de que el 98% de las personas que consumen drogas en el mundo no tienen ningún tipo de problema, pero ¿qué políticas de salud pública estamos analizando? Estamos diciendo a las y los jóvenes cuáles son las mejores medidas para consumir drogas, no. Las narrativas en los medios de comunicación y por parte del gobierno siguen siendo las drogas matan, las drogas no tienen un final feliz, las drogas son lo peor. Entonces, creo que hay que equilibrar la balanza no solamente de la regulación, tiene que ser con medidas específicas de salud pública y también para los consumos de población usuaria, con consumo problemático. Solo en Bogotá hay más de 11,000 personas en situación de calle que tienen consumos problemáticos de una droga que también es estratificada, que es el bazuco, que hace mucho daño a la salud y que se inserta en ciertas dinámicas de carácter criminal. ¿Qué estamos haciendo por la población habitante de calle, ¿no? No solo pensemos
la regulación para que nosotros podamos reunirnos en una rumba y fumarnos una vareta, sino que también los grupos en situación de vulnerabilidad puedan contar con estrategias de salud pública, ¿no? Son varios puntos que hay que abordar, no es solamente que el Congreso publique una ley y ya se resuelven todos estos problemas, ¿no? Exacto. Catalina, seguimos contigo. Sí, yo también quiero centrarme en como varias cosas o temas que podríamos hacer antes de la regulación, pues porque a veces pensamos que la única solución final, digamos, es como la regulación, pero podemos dar algunos pasos que igual están encaminados a regular. El primero, algo que ya pues mencionó Adriana, también es implementar realmente estrategias de reducción de daños. Y esto es algo que podemos hacer sin violar ninguna ley internacional. Y es básicamente implementar estrategias centradas en la salud, los derechos humanos y las autonomías y la autonomía pues de las personas. Aquí usualmente el porcentaje que se invierte en estos temas es muy poquito. La mayoría de este presupuesto, digamos, de política de drogas se va a lo militar, sobre todo, y pues o a temas para fumigar. Aquí tenemos una noción de que el consumo problemático solo se puede tratar con la abstinencia, que esto puede causar mucho daño, o ignoramos que muchas personas quieren seguir consumiendo, ¿no? Entonces, para poder implementar estas estrategias de haber liderazgo político, que yo sé que en algunos casos puede ser un costo político muy grande, pero pues tiene que haber este liderazgo. Debemos tumbar esa idea de que la persona que consume es enferma o traficante, y también pues como acercarnos, digamos, al personal de la salud, porque también son muchas veces reacios a estas estrategias, acercarse a los grupos de pues padres o madres de familia para contar el beneficio de las estrategias de reducción de daños, ¿no? Porque al final promover el no a las drogas pues no sirve para absolutamente nada. También creo que uno podría empezar a promover la despenalización del consumo, que sea como una falta administrativa, como cuando alguien excede un límite de velocidad, que es algo de lo que pasa en Portugal. Y Portugal no tiene regulado, pues no tiene un mercado regulado, simplemente tiene despenalizado el consumo, y eso también ayuda mucho a cambiar la narrativa, esa desestigmatización, y pues que cuando haya un consumo o alguien esté con su sustancia enfrente de él, aquí siempre está la policía, un fiscal, un juez, y pues para eso también tiene que estar siempre, es mejor alguien pues de personal de salud. Lo otro es el gobierno nacional debería brindar más permisos para poder investigar sobre estos cultivos, y eso también se puede hacer. Y me voy un poco al caso del cultivo de coca. Si somos el país con más cultivos de coca, deberíamos ser el país con más investigaciones de este cultivo. Pero la prohibición nos obstaculiza mucho esto también. Y ahí también uno podría tener pues liderazgo, y son cosas que no violan ninguna ley, de poder incentivar a las universidades y pues a investigadores a que investiguen muchísimo sobre estos cultivos. Y lo último, algo que pues también menciona Julián, yo siento que es importante, un llamado, digamos, a la ciudadanía, ¿no? Que para eso tampoco necesitamos, digamos, el permiso de la Comisión Nacional de Estupefacientes, y pues es como el llamado de que pregunten, leen, hablen, exigen mejores políticas, porque yo creo que como sociedad hemos sido un poco callada y pasiva en cuanto a las drogas, y creo que este clima político de ahora es perfecto pues para mostrar lo contrario, ¿no? Muchísimas gracias, Catalina. Senador, ¿cuál es su punto de vista? A ver, tenemos que hacer un gran ejercicio pedagógico. ¿Y por qué tenemos que hacer un gran ejercicio pedagógico? Quienes defendemos la regulación, del consumo de estas drogas, queremos que el Estado asuma ese monopolio y que lo ejerza a través de licencias, de concesiones, etcétera, pues corremos el riesgo, y nos ha pasado, de que nos acusen de ser los que estamos dañando la juventud. Tú no te imaginas lo que son los debates en el Congreso. Alguna gente con gran altura hacen unos debates, pero hay gente que nos dice, pero señores, ustedes lo que quieren es que los niños todos se vuelvan adictos. O sea, cuando uno comienza a hablar de este tema, tratan de macartizarlo, y juegan con los fake news, y juegan en las redes, y le arman a uno bodegas. Entonces hay que explicar, a ver, primero, el consumo de las drogas, como el consumo del alcohol per se, no es bueno. O sea, pues lo ideal es que uno, para estar bien chévere en una fiesta, pues no necesite ni tomarse un whisky, ni tomarse un guaro, ni meterse un porro, ni ni oler una línea. Pues eso sería como lo ideal, pero eso ocurre porque la gente así encuentra
mayor satisfacción, placer, y usted no puede negarle a la gente el placer, por Dios. O sea, yo entre los ascetas y los hedonistas me quedo con los hedonistas, eso sí lo digo con toda claridad. Entonces hay que explicar que hay distintas estrategias para enfrentar ese narcotráfico, para enfrentar incluso la adicción o el consumo problemático de las drogas, porque hay cierto consumo. Para echar un cuento simpático, yo tenía un buen amigo que, entre otras cosas, fue asistente parlamentario del papá de Paloma Valencia, el Mico Paz, tipo de Popayán genial, y él decía, hombre, ¿qué friegan con que la marihuana envicia? Llevo 37 años fumándome un porro de marihuana todos los días y no me he enviciado. Y él echaba ese cuento, y era un tipo brillante y hacía unos aportes geniales en los debates. Pero bueno, volviendo al tema, es cómo explicarle a la gente que si nosotros logramos quitarle ese negocio de la marihuana a las mafias, esas rentas que hoy matan gente, esas rentas que hoy nos quitan muchísimo dinero, que generan unos negocios fabulosos de unos corruptos a los cuales les interesa mantener el negocio del glifosato, porque esos son 90 billones de pesos echando veneno desde el aire, les interesa tener el negocio de las armas y todo eso, y por eso no quieren que nosotros cambiemos de política. Esa plata que estamos usando allá, podríamos usarla para llenar de psicólogos los colegios públicos, ayudarle a los colegios privados a detectar cuando haya algún tipo de consumo problemático, educar, que esa sea una decisión adulta responsable, que si los adultos responsables se dejan llevar por la droga, pues ayudarlos a salir de eso, porque hay un problema de salud y hay que entenderlo como tal. Yo no sería amigo de abrir y decir, ay, que quiera meter bazuco, meta. No, mire que el bazuco es una cosa que hace mucho daño. O sea, todo ese ejercicio, o sea, el Estado no metiendo a la cárcel a la persona, sino educando, explicándole los problemas. O sea, asumamos esto como una posibilidad de placer cuando es bien manejado, pero también entendamos que es un problema de salud cuando es mal manejado. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar, y para llegar allá vamos dando pasos. Ahí sí le quiero decir a Matador que eche números. El de Gustavo fue un voto, pero los que sacamos adelante la regulación, los que logramos en comisión primera que se aprobara el uso recreacional de la marihuana, que ayer hicimos una cosa increíble, mandamos un mensaje político, eso lo van a hundir en plenaria, pero ayer con 12 votos regularizamos el uso de la hoja de coca, pero también el comercio de la cocaína. O sea, claro, con unas reglas muy claras, muy fuertes, más fuertes que las de Oregon, que legalizó de alguna manera el uso de la cocaína el día que eligieron a Joe Biden. No es un solo, mi querido Matador, no es un solo senador. Somos muchos los que nos hemos inscrito en una concepción más liberal, más humanista de entender este fenómeno, que no le digo problema, sino este fenómeno, y tratar de que la sociedad y el Estado no solo lo entienda, sino que lo sepa llevar, y que además aproveche una inmensa fuente de recursos. Si jugamos bien, para la reactivación económica de un país que va a quedar todavía más mal después de la pandemia. Matador, ¿qué comentario tiene con respecto a esto? Bueno, yo le digo al doctor Velasco que, bueno, es un voto, pero llegado el caso, yo no veo a nadie más que pueda dar un avance claro en la política de la legalización de las drogas en Colombia. Entonces, yo creo que es un paso que se tiene que dar y tiene que ser desligado de la política gringa. Es que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Y si Estados Unidos no le interesa, porque no le interesa que en Colombia se legalice la droga o se permita su regularización, o que haya un turismo, supongamos, todo esto se llene de gringos, porque los gringos son consumidores extremos, que vengan y dejen sus dólares acá. A ellos no les interesa eso. Les interesa es que el dinero del narcotráfico entre como dinero negro en los bancos, en sus bancos en Estados Unidos. Entonces yo creo que primero que todo es una movilización ciudadana para que se legalicen las drogas. Segundo, tampoco puede ser que la droga, que el negocio de la droga, se la entreguemos a multinacionales
y los campesinos, que son los que deberían verse beneficiados porque fueron las personas que más muertos colocaron, estén relegados del negocio. Entonces aquí vienen multinacionales canadienses o de otras partes, y el gobierno negocia sus licencias y ya, el campesino no le toca absolutamente nada. Entonces hay que pensar primero como en una reforma agraria que contemple la distribución, el sembrado de la coca, de la marihuana, para beneficiar este tipo de comunidades. Entonces, y hay que estar muy pendiente, es que muchos políticos quieren hacer negocio con este tipo de vainas. Entonces hay que estar con el ojo abierto para este tipo de cosas. ¿Me permite decir una cosa, Matador y Mariana? Esto, claro. Mire, la marihuana, por ejemplo, es de esos cultivos en donde la reforma agraria casi que no es redistribución de tierra. ¿Sabe por qué? Porque usted, con una hectárea bien sembrada, genera una rentabilidad muy interesante, tanto para uso recreacional, como para uso medicinal, como para uso alimentario, como para uso industrial. O sea, usted no necesita, pues para que no se asusten estos terratenientes de que les van a ir a quitar sus fincas, ¿no? Con la tierra que tiene el campesino hoy en las zonas problemáticas de violencia por cultivo de marihuana, se podría hacer un buen clúster para mejorarle sus condiciones económicas y acabar la violencia. Y segundo, Matador, usted toca un tema muy interesante y le voy a contar esta anécdota del debate. Cuando nosotros propusimos la legalización de la marihuana para uso medicinal, imagínense, pues una cosa tan evidente, tan clara, hubo gente que se opuso, y particularmente la derecha de nuestro país se opuso en el Congreso, y particularmente el Centro Democrático. Y ahora que iniciamos este debate, senadores del Centro Democrático levantaron la mano y dicen, no podemos debatir eso. ¿Por qué no pueden debatir eso? Porque es que estamos en el negocio de la cannabis. O sea, no les gustaba para legalizarlo, pero apenas legalizaron, sí se metieron al negocio. Claro. Bueno, la última pregunta. Adelante, Matador. Yo estaba ahí, yo quería ir como... la manito, perdón, no te vi, dale, Julián, por favor. Yo quería ir como un poco cerrar, y yo iba a citar la misma anécdota que del senador Velasco, que además, pues, debo reconocer ese trabajo ahí en el tema del cannabis, y ayer, digamos, quienes hemos estado en el diseño de este proyecto hace años, ayer un senador mandaba un mensaje a las personas y decía, esto dejó de ser un proyecto de 2, 3 senadores para convertirse en el proyecto de la Comisión Primera del Senado. Y fue muy interesante ver posiciones, por ejemplo, esta del senador Valencia. Yo recuerdo mucho cuando votó decía que no podía, que se declarara inhabilitado, y entre usted y Roy le recordaron que mire la paradoja del Centro Democrático, que por un lado está diciendo que no avance y que por el otro lado está en el negocio. Eso fue como una clara evidencia de lo que está sucediendo ahí, y es uno de los argumentos que también se usa mucho, y es que una de las estrategias duras de la derecha, como puede leerse en este momento Estados Unidos, es que no va a aflojar el escenario de la regulación del mercado de la cocaína hasta que no pueda controlar el mercado hacia el futuro. Y creo que esa es la lección que nos está dando con el tema de la marihuana. O sea, nosotros nos siguen clavando, y creo que en eso Santos se atrevió. Santos, como usted bien lo dijo, Matador, pues lo escuchamos en las Naciones Unidas y en otros escenarios. Santos hablando la palabra que él usaba era cambiar de estrategia. Él nunca fue capaz de decir necesitamos regular las drogas, pero sí fue capaz de decir que necesitamos reducción de riesgo y daño en las Naciones Unidas. Entonces yo quería meterme con la pregunta que estabas teniendo ahorita, porque quería rematar. Yo creo que ya estamos cerrando esta intervención también, y era que ¿por qué desligarnos de la guerra contra las drogas? Yo creo que este no es el momento para desligarnos de la guerra contra las drogas. O sea, nosotros hemos pagado muy caro esta historia, mucha sangre. Lo que necesitamos es enfrentarla de una manera alternativa, con otra estrategia, enfrentándolo. Ningún país del mundo tiene la legitimidad como tiene Colombia para presentar un proyecto de ley para la regulación de la coca y de la cocaína, como lo hicieron en los últimos meses y como se debatió. Entonces, yo creo que no es momento para alejarnos de la guerra contra las drogas, sino de enfrentarlo de una manera creativa, alternativa,
diferente y que, como bien han dicho mis compañeros, avanza en un camino que puede llegar a ser la regulación, pero claramente no es la respuesta única. Yo creo que me gusta mucho el tema con el narcotráfico. ¿Por qué nos vamos a alejar del narcotráfico? No nos vamos a alejar del narcotráfico. Los exportadores de cannabis medicinal hoy en día son narcotraficantes legales. Es que la connotación de la palabra se la da el contexto de la legalidad y la ilegalidad. Uno de mis buenos amigos, de los grandes cultivadores en Estados Unidos, que tiene tiendas, de las primeras tiendas en Denver, de las primeras tiendas en Boston, él decía: amigo, en 2 años pasé de ser un presunto narcotraficante a ser un reputado industrial. Y aquí estuvo en Colombia, él es Norton Arbeláez, es un tipo de Armenia que lleva 30 años en Estados Unidos, pero todavía escucha la cariñosa de Pereira y eso habla así todavía. Es un tipo muy querido, pero él me decía eso: mira, o sea, la palabra narcotráfico, la connotación negativa se la da a la ilegalidad, pero en unos años los narcotraficantes van a ser reputados empresarios. Entonces, para terminar esto, yo creo que ahorita, ¿cómo nos vamos a acercar más a eso? Yo creo que hay algo que nosotros hemos dicho, y es que 2 fenómenos van a ser determinantes en los próximos 10 años, y uno es la regulación de los mercados, que ya hemos hablado, pero el otro es la participación de la comunidad y sobre todo las personas consumidoras en el diseño, implementación y veeduría de las políticas de drogas. Yo creo que hay un mantra internacional que se llama nada de nosotros sin nosotros, y lo usan mucho las personas activistas en el tema de drogas. Yo creo que en la medida en que a las personas que están metidas, que son usuarias, a los vecinos, a los consumidores, digamos, se les puede dar voz, voto, se les puede dar un espacio para participar, creo que va a ser mucho más efectivo. Ninguna política de drogas hoy en día puede ser legítima si no tiene la voz de la comunidad, la voz de las personas consumidoras. En Colombia existe la política pública de participación en salud, en Colombia existe la política pública ciudadana. Es impensable en este momento que, por ejemplo, ciudades como Bogotá tengan 10 mesas locales de estupefacientes y no haya un puesto para una persona que consume sustancias psicoactivas. Pero también, digamos, es importante reconocer una estrategia que está haciendo Bogotá ahorita, donde se abre una mesa distrital canábica y donde quieren tener un diálogo con la comunidad canábica diferente al histórico tratamiento de delincuencia con policía en los parques o de enfermos con psiquiatras en los médicos. Entonces, creo que hay que pensar mucho en la regulación, hay que abrir un espacio muy importante para la participación de todas las personas. Y otra cosa también, creo que es muy importante una reivindicación del papel histórico de las personas que han consumido sustancias y se han enfrentado con su cuerpo, con su libertad y con su vida a unas normas que no los recogen y que les han coartado su libre desarrollo de la personalidad. Yo creo que la industria del cannabis medicinal, la industria hegemónica del monopolio, los políticos tienen que empezar a reconocer y darle un lugar en la historia a todas esas personas que se han manifestado por cambiar estas políticas. La industria no tendría hoy cannabis medicinal si no fuera por los fumetas y los viejitos y los investigadores que salieron a protestar y a fumar y a mamarse a los policías y todo eso. Yo creo que eso debe ser algo muy importante ahorita, y es reconocer el lugar histórico de todas las personas que han protestado durante tantos años porque esto cambie y que a veces se han visto con displicencia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu reflexión, ya que comenzamos a cerrar este conversatorio. Y creo que algo que tenemos que retomar y que todos ustedes han mencionado es educar. Lo importante que es la educación, y esto también como una vía alternativa diferente. ¿Cómo cerrarían ustedes este panel y cómo ven ustedes que puede ser un vínculo para poder reconstruir, o cómo puede llegar a ser la reconstrucción de Colombia por medio de la educación? Julián, ya tú hiciste tu pequeña conclusión, le dejo esta pregunta a Catalina, luego vamos con Adriana, Matador, y finalizamos con el senador Velasco. Bueno, yo quisiera centrarme en algo que es muy importante, y es el lenguaje, ¿no? Yo creo que el lenguaje es algo muy poderoso, y el consumo de sustancias en general no define a una persona, ¿no? Por eso, digamos, a mí el término marihuanero no me gusta usarlo, porque esa persona no solo consume, ¿no? Hace mucho más que consumir marihuana, y tiene un trabajo, tiene una familia, tiene amigos, tiene, digamos, una vida. Hay una campaña de reducción de daños en Noruega que tiene fotos de ciudadanos comunes, por decirlo de alguna forma, donde sale su foto y dice como Laura no se murió de sobredosis porque sabía cómo consumir cocaína, algo así, ¿no? Y esto lo menciono
porque aquí desde líderes políticos, medios de comunicación y la misma ciudadanía promueve un lenguaje o unas imágenes que son dañinas, ¿no? Las típicas de persona. Cualquier noticia, si estén hablando de como de un avance, siempre es o una persona fumándose un porro más grande que ella, o personas con agujas y pastillas en el suelo, o el joven encapuchado que siempre nos da miedo y pensamos que nos va a robar, y todo eso provoca miedo y tabú e impide que hablemos pues de una forma un poco más libre, ¿no? Entonces yo creo que parte de educación, pues digo, es como brindemos información, pero ahí sí creo que toca como una alianza en todos niveles, porque no hay gallina huevo, no sé si fue primero el líder, los medios de comunicación o nosotros, porque efectivamente puede que esta guerra sí la promueve mucho Estados Unidos, pero aquí la ciudadanía también la ha apoyado, ¿no? Yo creo que si nos vamos 20, 30 años atrás, ahí había un consenso de sí, tenemos que meterle todo al narcotráfico, y creo que toca trabajar en diferentes ámbitos, porque sí creo que es muy importante hablar de ese consumo habitual, ¿no? Porque usualmente la narrativa oficial se centra en las excepciones, que es el consumo problemático, como Julián lo dijo, en general, y pues haciendo como un promedio de todas las sustancias, las personas que tienen un consumo problemático son la gran minoría en el mundo, pero es de lo que más hablamos, ¿no? Pues sobre todo el gobierno es en lo que más se centran o exageran, como esa propaganda del señor que va detrás de uno que tiene caspa y no aguanta las ganas porque consume cocaína y tú no esnifa la caspa de la persona. Entonces es como, sí siento que sirve mucho como ser un poco más conscientes todos, pues todos los que trabajamos en este tema, los líderes sociales, las personas, todos de qué lenguaje estamos usando, de si vemos un ¿Cómo medio de educar a la gente? comunicación, Por si medio vemos un medio de comunicación, pues decirle, hey, ¿por qué no puedes usar otra imagen que no sea siempre la misma imagen que hemos usado de incautaciones o de gente ahí botada en el piso? Acercarse a los colegios y un poco como lo que decía Blasco, a veces cuando uno trata de brindar más información es como los alcahuetas que quieren que la gente consuma más, pero pues no, es todo lo contrario de queremos también proteger, ¿no? Porque brindar información es proteger, y es otra cosa que creo que también han trabajado pues con mucho éxito, que si brindamos información estamos, es como una barra libre, y pues no, es todo lo contrario, vamos a dar información. Entonces sí creo que toca un poco de mezcla de liderazgo político, de más actividad desde la sociedad civil, de hablar con los medios de comunicación, de hablar con los padres de familia, porque el lenguaje creo que es algo muy importante en este tema, digamos, de la guerra contra las drogas, y creo que es uno de los componentes que la ha mantenido viva a esta lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias, Catalina. Adriana. Pues sí, retomando lo que dice Catalina, pues desde Elementa también como organización nos dimos cuenta de que nada servía hablarnos entre las mismas y los mismos si no lográbamos desintoxicar las narrativas. De hecho, nosotras tenemos un kit que así se llama, dirigido a medios de comunicación, pero también lo hemos hecho en nuestro trabajo en el Congreso. Por ejemplo, hablemos también de lo positivo, ¿no? Cada vez nosotros damos mucho seguimiento a los debates y cada vez vemos a las y los congresistas, no a todos ni a todas, impulsando otro tipo de lenguaje y otro tipo de discurso, ¿no? Más allá de los lugares comunes de las drogas matan o el flagelo del narcotráfico. Entonces, más que educar, yo diría, porque quien nos educó a nosotras y a nosotros nos educaron bajo la premisa de la prohibición y de los estigmas morales. Creo que también las nuevas generaciones podemos cambiar la narrativa, y creo que son muchos sectores. En los medios de comunicación me parecen fundamentales, sobre todo los medios masivos, ¿no? Si seguimos viendo el reportaje del Alcacer, es el que dice que eso es lo que pasa con tu cerebro cuando consumes alguna sustancia psicoactiva, pues eso de alguna u otra forma se impregna en toda la sociedad, ¿no? Y no creo que es un tema de clase social, ¿no? Ahí al final de cuentas lo que necesitamos es desintoxicar las narrativas, y creo que el lenguaje es importante, y también tenemos que ser más creativos y creativas al momento en que queremos dialogar con base en la evidencia, ¿no? No todo el mundo tiene que saber que es un cannabinoide, no es tan fácil, ¿no? Cuáles son los componentes del glifosato, además. Entonces creo que también hay un reto en la pedagogía para poder realizar ese cambio de narrativa, y creo que estamos muy a tiempo en nuestros países. Creo que otra vez es ajustarlo a nuestras realidades, hablar, tener diálogos entre improbables, ¿no? Tener diálogos con los incongruentes que están en contra de la regulación, pero se benefician del negocio. Hay que hablar con la industria tiene que hablar con la población.
cultivador, hay que hablar con la iglesia, hay que hablar con las escuelas, como decía Cata, con los padres de familia. O sea, creo que también está en este proceso de posacuerdo en el que se encuentra Colombia, tenemos que hablarnos más, entender al otro, entender la posición del otro, y así creo que puede haber un cambio de narrativa muchísimo más efectivo en el país. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos con Matador y luego con Julián, que ya vi que... es que vi la manito. Ok, Matador, seguimos contigo. Bueno, yo creo que en un mundo ideal, supongamos que legalizamos la droga. Al legalizar la droga, va a existir muchos recursos económicos para poder hacer escuelas, colegios, universidades y plantear un tipo de educación. Es que realmente la moral de los demás, la moral judio-cristiana, es la misma que juzga al aborto y que juzga a la eutanasia y ese tipo de libertades individuales. Entonces, ¿cómo refuta usted este tipo de ceguera mental? Con argumentos. Y los argumentos provienen de una buena información y una buena educación. Entonces yo creo que el término pasa por lo económico. Al tener un negocio regulado que genere impuestos, que pague impuestos, que genere jugosos dividendos, parte de esos dividendos pueden ir a la educación y a fortalecer las escuelas rurales que no existen. Realmente en Colombia, la Colombia profunda no tiene escuelas, no tiene colegios. Entonces yo creo que en un mundo ideal, sin políticos, porque los políticos también están metidos con el narcotráfico desde hace mucho rato, esa sería para mí la forma de educar y dar un paso, no sé. Matador, muchísimas gracias. Y finalizamos con el senador Velasco. A ver, voy a dar una cifra, perdón si me equivoco en el año, pero que es interesante, de algo que Matador dijo ahora sobre recursos que nos puede generar este negocio. En 1934-38, no estoy seguro cuál de los 2 años fue, Estados Unidos entró en la política de legalización del alcohol. En ese año, el gobierno federal, el gobierno central de Estados Unidos, el gobierno federal, recibía por declaración de renta $434 millones. Bueno, acuérdense, 1934-38. El primer año, con la regulación, la legalización del alcohol, recibió $1.500 millones. 3 veces lo que recibía de renta. O sea, ahí hay unos recursos fiscales gigantescos. Nuestra clase dirigente del establecimiento, quien realmente nos ha gobernado, no tienen esa visión, son muy miopes, son muy cortos, les falta sentido común, que es lo que debería tener un gobernante. Si nosotros nos metemos en ese plan, podemos tener los recursos para, a manera de ejemplo, en el tema de educación, hacer algo que yo siempre he soñado. Colombia tiene que volver a la jornada completa. Fue un crimen haberle quitado a los niños la media jornada porque los tiramos a la calle. Obviamente sus padres están trabajando, los niños están en la calle y eso genera unas dificultades. Yo no sueño la otra media jornada con química, física, matemáticas, etcétera. ¿Sabe cómo la sueño yo? Yo la sueño con psicólogos, con monitores de arte, con monitores deportivos, para que los niños desarrollen otras habilidades. Y esos psicólogos puedan detectar y ayudar a educar en esto, detectar problemas de consumo de drogas. Y en la medida en que usted comienza a meter a los pelados en el tema del arte, en el tema de la música, ¿qué logra? Que comiencen a tener unos referentes distintos a los que hoy tienen. Que el tipo chévere sea más James y los futbolistas y Matador que hace buenas caricaturas y recibe reconocimiento, o el buen autor del libro, o sea, que ese sea o Héctor Abad, o sea, yo quiero una sociedad que comience a ver unos referentes distintos a los que hoy tiene, y eso se logra con educación, y la plata para esa educación está en este negocio.
Senador, muchísimas gracias. Adriana, Catalina, Julián y Matador, muchísimas gracias por hacer parte de este conversatorio. Le quiero dar las gracias también a Mario, a Global Co, a Procanacol. Y bueno, Mario, tus últimas palabras. Mario. ¿Qué se dice? Mario. Últimas palabras, Algo, pero algo así. No me quiero ir. Se le fue. No me quiero ir. Mario, apáguelo, Fuera. apáguelo, Mario. Todavía está Adiós, Mario. intacto. Eso es ahorita después. No, bueno, pero en serio, yo creo que no hay nada más que decir. Todo está dicho. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que aquí quedó demostrado que nosotros como sociedad civil estamos informados, conocemos los temas, somos capaces de salir con proyectos, con planes, con nuevas narrativas, con formas de reconstruir el país, porque pues tristemente el país está en un estado alarmante y tenemos que echar mano de cualquier herramienta que tengamos a nuestro alcance para volver a reconstruir nuestra sociedad, nuestra economía, incluso nuestros códigos éticos y morales. Celebro muchísimo que haya un sector político que la tiene clara, como la tiene clara el senador Velasco, como la tiene clara algún sector del Partido Verde, pues por el lado del progresismo también es evidente que la tenemos clara. Tenemos que seguir por esa misma senda. A todo el eje académico que vino, Julián, Adriana, Catalina, muchísimas gracias, muy valioso todo lo que nos han dicho. Matador, pues gracias por ponerle el toque matador y felicitaciones por el Pereira. Mariana, bueno, Julián también está contento. Mariana, muchísimas gracias a ti, a Procanacol. Vamos a seguir trabajando por el cannabis recreativo, por el cannabis medicinal. Yo como un miembro de la industria privada, esa que tiene tanto miedo de hablar de estos temas y que muchas veces es prácticamente apolítica, porque parece que es prohibido hablar de política en la industria. Hay también una enorme disposición de crear un mejor ambiente para que la industria, para que el consumo, para que el mercado, para que el acceso al cannabis medicinal siga creciendo, no solamente en Colombia, sino ojalá también próximamente en México. Entonces, ojalá nos veamos por allá con las chicas de Elementa. Gracias a Global Go Estados Unidos por el apoyo técnico y gracias a todos ustedes por haber venido. Les deseo un muy buen almuerzo, una muy buena tarde y muy buenos porros, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias, que estén bien. Muchachos.